en la fiesta de la empresa, entre el sonido apagado de la música y las luces tenues que intentaban crear un ambiente relajado, mi esposa me miró a los ojos y me dijo, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, prefiero bailar con él que contigo, y fue allí, en el momento en que las palabras salieron de su boca con esa facilidad ensayada, que algo dentro de mí se rompió. No por celos, ni por orgullo, sino porque me di cuenta de que esa frase conllevaba más que un gesto de desprecio. Era una confesión velada, una sutil advertencia de que algo ya estaba sucediendo justo debajo de mis narices, y no quería verlo. Fingí una sonrisa, fruncí los labios, asentí en falso acuerdo y dije que iba al baño. Pero no me fui. Me escondí en las sombras, detrás de una de las columnas del pasillo, y observé. Ella bailó con él con un brillo en los ojos que ya no me era familiar. Esas miradas intercambiadas, los roces prolongados de las manos, la risa fácil, eso no era inocente. Eso no era solo un baile. Era el retrato descarado de una conexión que ya no me incluía. Mi pecho empezó a apretarse de una forma que no podía controlar. Mi cuerpo estaba allí, pero mi alma sangraba allí, hecha pedazos, en la esquina de esa fiesta. La traición no era solo el roce, el beso, el deseo, era la ausencia. Era mirar a la persona que amas y darte cuenta de que ya no te devuelve la mirada. Me fui a casa sin decir nada. Sin enfrentamientos, sin escenas. Solo con el corazón roto y la certeza de que la mujer que amaba, y por la que habría enfrentado al mundo, ya no me pertenecía. Ella simplemente no sabía que yo ya lo sabía. Pero yo lo sabía. Y eso era suficiente. Esa mañana, con la garganta seca y las manos temblorosas, abrí el cajón del escritorio y saqué una carpeta azul donde guardábamos documentos antiguos. Revisé cada registro de nuestro pasado, certificado de matrimonio, pólizas conjuntas, fotos de nuestro apartamento aún vacío, cartas que ella había escrito años atrás. Todo se volvió borroso dentro de mí. Empecé a escribir los papeles del divorcio como si cavara mi propia tumba. Cada palabra del documento era como una pala de tierra arrojada sobre lo que me quedaba de dignidad. No fue fácil. Nunca imaginé que tendría la fuerza. Pero amar a alguien que ya no te ama es como sostener un cuchillo por el filo, cuanto más lo sostienes, más sangras. 2 días después, le entregué el sobre. No con rabia ni con resentimiento, sino con tristeza. Una tristeza silenciosa y contenida, la más devastadora de todas. Abrió el sobre con curiosidad, sin imaginar lo que estaba a punto de suceder. Al leer las primeras líneas, la sonrisa cínica desapareció de su rostro. «Estás bromeando, ¿verdad?», dijo ella. Yo solo asentí. Y en ese momento, ella lo entendió. Vio en mis ojos que lo sabía todo. Que lo había visto. Que ya no iba a fingir que no notaba las miradas, los mensajes borrados, las largas duchas al final del día. Que el silencio entre nosotros ya era un grito. Intentó discutir. Intentó justificarse. Dijo que solo había sido un momento, una necesidad, una distracción. Pero lo que no entendía es que no fue el contacto con otro hombre lo que lo destruyó todo. Fue el descuido. Fue la sensación de dormir junto a alguien que ya no me veía como hombre, como pareja, como amor. Desde ese momento, el dolor se convirtió en un impulso. Salí de casa, dejando atrás las paredes donde había construido sueños, los muebles que habíamos elegido juntos, su aroma en las almohadas. Caminé con el pecho vacío, pero con una certeza que me sostenía, no merecía eso. Nadie lo merece. Y mientras ella se hundía en el abismo de su culpa y su tardío intento de reparación, decidí reaprender a amarme. Descubrí un mundo fuera de ese ciclo de frustraciones silenciosas, de esa rutina en la que solo era un extra en mi propia vida. Descubrí la libertad de no necesitar ser aceptada por quienes ya me habían descartado. Fue en un pequeño y olvidado café de una calle que nunca solía caminar, donde conocí a alguien que no me veía como un último recurso, sino como su primera opción. No llegó con promesas ni palabras dulces. Llegó con presencia. Con escucha. Con respeto. Y por primera vez en años, sentí que me veían. No por lo que podía ofrecer, sino por quién era. Alguien que cargaba con profundas cicatrices, pero que aún tenía amor para dar. Alguien que había sido rota, pero no destruida. Poco a poco,
dejé de asociar el amor con el dolor. Aprendí que el cariño no debe ser una recompensa, sino una práctica. Que el amor no debe ser mendigado, sino compartido. Mientras yo reconstruía mi vida, paso a paso, gesto a gesto, ella se ahogaba en su propio remordimiento. Sola. Intentó volver, por supuesto. Me buscó en el trabajo. Me envió flores. Escribió cartas. Lloró. Dijo que quería empezar de nuevo. Que todo había sido un error. Pero no se trataba solo de perdón. Se trataba de lo que quedaba entre nosotros, y no quedaba nada. El tiempo, ese amo implacable, ya se había llevado todo lo que éramos. Solo quedaba yo. Y yo, en ese momento, ya estaba demasiado completo para volver a ser la mitad. Pero lo que no esperaba encontrar era el reflejo que dejé atrás. En una caja, escondido entre los viejos álbumes, encontró mi diario. Un cuaderno sencillo, de tapa marrón, donde durante meses escribí todo lo que sentía. Todas las noches de dolor silencioso, todas las lágrimas escondidas en la ducha, todas las sonrisas forzadas en el desayuno. Todo estaba allí, el amor incondicional que di, el dolor que tragué, la lucha que libré en silencio para salvar un matrimonio que solo yo aún quería. Página a página, leyó el desmoronamiento del hombre que siempre había estado a su lado, incluso cuando ya había apartado la mirada. Allí, frente a las palabras que nunca escuchó, porque nunca preguntó, comprendió. Y lo que sintió en ese momento, nadie puede describirlo con precisión. Quizás el peor castigo no sea el odio hacia quien traicionamos. Quizás sea el silencio. La ausencia. La certeza de que, aunque nos arrepintamos, no tendremos otra oportunidad. Porque el tiempo ya pasó. Porque la puerta ya se cerró. Y porque quienes se fueron aprendieron a no volver. Ella me perdió. No porque se equivocara una vez, sino porque me ignoró 1000 veces. Ahora, camina sola por los pasillos de una casa que evoca recuerdos de un amor que ella misma destruyó. Mientras tanto, recuperé la paz con alguien que llegó sin prometer arreglar nada, y aún así, me sanó. Alguien que vio belleza incluso en mis grietas. Alguien que no me juzgó por los escombros, sino por las reconstrucciones. Y por eso, hoy, cuando miro hacia atrás, no siento odio. Siento alivio. Por haber tenido el valor de irme. Y aún más, por no haber regresado. Pero había algo en esa carta que me dejó hace poco, algo que nunca antes me había revelado, algo que podría cambiarlo todo. Y esta revelación, tan inesperada como devastadora, explicaría por qué me traicionó y por qué, aunque se arrepentía, nunca tuvo el valor de decirme la verdad. Bienvenidos al canal. Aquí, no apoyamos, alentamos ni romantizamos el engaño, nunca todas las historias contadas son ficticio, pero contienen profundas verdades emocionales. El objetivo es claro, mostrar, sin filtros, cómo la traición puede destruir hogares, corazones y futuros. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar es una historia impactante, intensa e inolvidable. Se conocieron por casualidad, un sofocante sábado de octubre, cuando el viento arrastraba hojas secas por la acera de una discreta librería del casco antiguo. Él, llamado Daniel, buscaba un regalo de cumpleaños para su madre, ella, Elena, buscaba un libro de poesía que había marcado su adolescencia. El encuentro fue tan modesto como simbólico, ambos tomaron el mismo ejemplar al mismo tiempo. Rieron, intercambiaron algunas palabras y se marcharon con un café improvisado y una conexión que, para ambos, parecía inexplicable. No hubo promesas ese día, solo el silencioso deseo de continuar esa conversación en otra ocasión. Fue suficiente para que un sentimiento comenzara a formarse, silencioso, discreto, pero firme, como raíces que crecen bajo tierra, ocultas, pero llenas de fuerza. Daniel era un hombre tranquilo, amable en sus palabras y presente en sus gestos. Trabajaba en ingeniería civil, lidiando con cálculos y plazos ajustados, pero mantenía una ligereza en la mirada que contrastaba con el rigor de la profesión. Mantenía una relación muy estrecha con sus padres y su hermano menor, con quienes compartía partidos de fútbol los domingos y largas conversaciones sobre la vida. Era uno de esos hombres que escuchan de verdad, que hacen preguntas y esperan atentamente las respuestas. Elena, en cambio, era todo lo contrario. Tenía un espíritu inquieto,
una voz firme y una energía intensa que parecía llenar cualquier espacio que ocupara. Licenciada en marketing, disfrutaba del dinamismo del sector, de las ideas en movimiento, de la libertad de crear. La impulsaban los desafíos, el cambio, lo nuevo. Y, sin embargo, al lado de Daniel, encontraba una paz excepcional, como si, por unos instantes, pudiera respirar con más calma. Su relación se basaba en la paciencia y el respeto. No hubo grandes gestos cinematográficos, sino más bien una secuencia de detalles que se acumularon con el tiempo, la nota escondida en la lonchera, la camisa olvidada a propósito para que hubiera una razón para volver, la mirada cómplice en medio de una reunión aburrida. Los amigos decían que se complementaban de una forma casi irritante, como esas parejas que parecen hechas el uno para el otro. Cuando decidieron mudarse juntos, todo sucedió con naturalidad, sin prisas, pero también sin vacilaciones. Alquilaron un apartamento de 2 habitaciones en un barrio tranquilo, con ventanas que dejaban entrar la luz de la mañana y un balcón tan grande que cabía una mesa para 2. Los fines de semana, él preparaba panqueques, ella elegía la música. A veces intercambiaban roles, pero nunca el cariño mutuo. Eran, ante todo, compañeros. La boda se celebró 2 años después, en una ceremonia modesta, rodeados de sus seres queridos. Daniel lloró durante los votos. Elena, siempre más reservada, también se conmovió, pero intentó disimularlo. La fiesta fue modesta, pero llena de sonrisas sinceras y largos abrazos. Viajaron a las montañas de luna de miel, pasaron una semana en una cabaña aislada, donde cocinaron juntos, vieron películas antiguas y se escribieron una carta que prometieron leer solo dentro de 10 años. Fue una de esas promesas que parecían simbólicas, pero que contenían una verdad casi inocente, creían de verdad que duraría. ¿Que sería eterna? Su vida en común no estuvo exenta de desafíos, como ninguna otra. Daniel trabajaba mucho y a veces llegaba a casa exhausto. Elena, a veces, sentía que cargaba con el peso de la casa, la organización, los detalles invisibles que nadie percibe solo. Discutieron un poco, lloraron un poco. Pero también supieron llegar a acuerdos, hablar y, sobre todo, escucharse. Con el tiempo, compraron un apartamento más grande, adoptaron un perro y empezaron a planear tener hijos. Poco a poco, se fue asentando una rutina, no como una carga, sino como una bienvenida. Había un consuelo en saber qué esperar, en conocer los gestos del otro con los ojos cerrados. Era, en cierto modo, un baile. Y ambos sabían los pasos. Con los años, Elena creció profesionalmente. Empezó a ser reconocida en la empresa, a ser convocada para proyectos más importantes, viajes de negocios y eventos. Daniel estaba orgulloso, aunque a veces la extrañaba en casa. Nunca se quejaba, nunca exigía nada. Sabía cuánto había luchado para llegar hasta donde estaba. Y ella, a su vez, siempre que podía, traía a casa algún recuerdo de sus viajes, un café diferente, un objeto decorativo, un perfume. Pequeñas maneras de demostrar que pensaba en él, incluso a distancia. Seguían cenando juntos, seguían hablando antes de acostarse, seguían dándose los buenos días con un beso en la frente o en el hombro, según quien se despertara primero. Los cambios llegaron lentamente, como suele ocurrir en las relaciones que envejecen. No fue repentino. Fue sutil. Una caricia que dejó de ocurrir, una conversación que se acortó, una sonrisa que se desvaneció sin que nadie lo notara. El amor aún existía, pero parecía haberse quedado dormido en algún lugar de la casa, escondido entre la ropa de invierno o en las cajas de recuerdos que guardaban en el armario alto. Daniel, siempre más sensible al silencio, sintió que la distancia crecía, pero pensó que era solo una etapa que pronto pasaría. Elena, en cambio, parecía moverse a otro ritmo, más rápido, más exigente. Los días se volvieron más completos, las prioridades cambiaron y los descansos se volvieron escasos. Aún así, había cariño. Había respeto. En los cumpleaños, intercambiaban regalos sencillos pero simbólicos. En las fechas especiales, intentaban revivir alguna tradición. Y, aunque la pasión ya no ardía como antes, había una historia entre ellos. Una historia que transmitía complicidad, admiración y recuerdos. Eso era lo que los mantenía unidos, incluso cuando sus miradas ya no se cruzaban con tanta frecuencia.
Amigos cercanos comentaban que formaban una pareja sólida, madura y estable. Y quizás por eso nadie sospechaba nada. Porque desde fuera, todo parecía exactamente igual que siempre. La invitación a la fiesta de empresa de Elena llegó por correo electrónico una tarde. Se lo comentó a Daniel, quien aceptó de inmediato. No porque le gustaran las fiestas corporativas, sino porque le gustaba estar con ella, verla en su propio entorno, verla brillar. Juntos eligieron el atuendo que él usaría, y ella eligió un vestido azul que había usado en un evento importante meses atrás. Salieron juntos de casa, riéndose de un chiste tonto, como si todo siguiera en su lugar. En el coche, hablaron de los objetivos del año que viene, de un posible viaje familiar, del nuevo restaurante que había abierto cerca de casa. Era una noche normal, y ambos parecían dispuestos a disfrutarla. Llegaron al lugar de la fiesta con cierta emoción. El salón estaba bien decorado, con luces tenues, música de fondo, compañeros sonriendo y brindis constantes. Daniel se quedó a su lado al principio, pero pronto se dio cuenta de que necesitaba moverse, saludar a la gente, tomar fotos, hablar con la junta. Se apoyó en una esquina, tomó una bebida y observó. No con celos, sino con cierto orgullo discreto. Ver a Elena allí, segura de sí misma, admirada por todos, le produjo una extraña sensación de misión cumplida. Como si, de alguna manera, hubiera contribuido a que se convirtiera en esa mujer fuerte y admirable. Y lo había hecho. Con apoyo, con amor, con tiempo. Con todo lo que tenía. Mientras ella se alejaba, hablando con diferentes grupos, Daniel permaneció allí, en silencio, sonriendo cortésmente a quienes lo saludaban, intentando no parecer fuera de lugar. Pensó en enviarle un mensaje, preguntándole si quería bailar, pero decidió no hacerlo. Prefirió esperar un poco más, darle espacio. Después de todo, estaba entre los suyos, y sabía que, en ese ambiente, se sentía viva. Cuando finalmente regresó, parecía diferente. Su sonrisa era la misma, pero había algo en sus ojos que él no podía identificar. Comentó sobre la música, hizo un comentario sobre su traje, bromeó sobre algo que había dicho el jefe. Y entonces llegó la frase que lo cambiaría todo. Pero ese no era el momento para que ocurriera todavía. Esa noche, sin embargo, Daniel seguía enamorado de su esposa. Elena seguía siendo una mujer con un brillo especial en la mirada y un esposo que la amaba en silencio. Su historia, hasta ese momento, se había tratado de amor, construcción, respeto y dedicación. Pero como toda historia que parece demasiado perfecta, había capas que aún no se habían revelado. Y tras el escenario cuidadosamente elaborado, se escondía una verdad que, al salir a la luz, cambiaría el destino de ambos para siempre. La fiesta terminó tarde esa noche. Los coches empezaron a salir del aparcamiento, uno a uno, mientras los últimos invitados se despedían lentamente. El viento había cambiado y traía un frescor que contrastaba con el calor acumulado en el salón. Daniel conducía en silencio, con las manos firmes en el volante, pero la mirada perdida. Elena, a su lado, estaba inquieta, jugueteando con su móvil con una sonrisa contenida, como si algo siguiera sucediendo incluso después del final del evento. No habían intercambiado una palabra desde la última copa de vino espumoso, e incluso el silencio entre ellos era incómodo, estaba lleno de un vacío difícil de nombrar. En casa, fue directa al baño, dijo que estaba cansada, se quitó los zapatos antes incluso de entrar en la habitación y dejó un rastro de perfume por el pasillo. Daniel se quedó inmóvil en la sala, mirando las paredes como si buscara una respuesta en un cuadro antiguo, como si los muebles pudieran decirle lo que aún no lograba organizar en su interior. Había algo palpitando bajo su piel, algo que aún no tenía forma, pero que lo inquietaba. Una sensación de que algo ya no tenía sentido, como si la música se hubiera detenido y él aún intentara bailar. Los días siguientes parecieron transcurrir en paralelo. Elena mantenía una rutina intensa, con nuevos proyectos y reuniones que parecían no tener fin. Daniel, entre trabajos y entregas, empezó a notar pequeños fallos en su rutina diaria que antes habían pasado desapercibidos, los buenos días cada vez más apresurados, la ausencia de miradas en la mesa, la ausencia de preguntas sencillas como ¿qué tal tu día? Intentó convencerse de que era solo una etapa más, de que la normalidad pronto volvería, pero lo cierto es que sentía, casi físicamente, que se alejaba de la mujer que tanto amaba. Y no por voluntad propia.
Algo lo alejaba. Algo que provenía de ella. Una noche, al llegar temprano del trabajo, encontró la habitación vacía, la cama impecable, como si nadie hubiera dormido allí. La cocina estaba demasiado ordenada. Había una nota en la encimera, un mensaje rápido diciendo que iba a cenar con sus compañeros, nada grave. Se sentó en el sofá y miró el periódico, intentando comprender la incomodidad que le causaba. Era solo la cena. Pero, ¿por qué le dolía tanto? Cogió el móvil y revisó los mensajes, buscando alguna pista, algo que confirmara su sospecha, pero no había nada concreto. Solo silencio y espacios vacíos. Y a veces, son los espacios en blanco los que más gritan. La semana siguiente, insistió en que salieran solos. Elena aceptó, pero pareció desconectada durante la cena. Sonreía cortésmente, hacía comentarios rápidos sobre el menú, pero sus ojos siempre se desviaban hacia su celular, hacia la puerta, hacia cualquier lugar que no fuera él. Daniel intentó conversar, recordando viejos viajes, hablando de planes futuros, pero sus respuestas eran superficiales, como si siguiera el protocolo. Al regresar a casa, la vio quitarse el vestido con prisa impersonal e irse directa a la ducha, sin siquiera mirarlo detenidamente. Su intimidad se estaba apagando lentamente, y se preguntó cómo era posible que algo tan sólido se le escapara de las manos así, sin previo aviso. La gota que colmó el vaso llegó una tarde gris, cuando Daniel fue a su empresa a dejarle un regalo sencillo, una taza con una frase graciosa, pero era una referencia a una broma privada entre ellos, algo que solo ellos dos entendían. Al llegar, descubrió que ella no estaba en la oficina ese día, se había ido a una reunión externa temprano por la mañana. Le pareció extraño, porque la noche anterior le había dicho que tendría un día ajetreado en la empresa. Se fue con la taza aún envuelta en las manos y un nudo en el estómago. Intentó creer que era solo un malentendido, que tal vez había oído mal. Pero algo andaba mal. Muy mal. Y ahora ya no podía ignorarlo. En los días siguientes, empezó a notar los horarios, los olores, las pequeñas mentiras disfrazadas de descuido. Una noche, ella llegó tarde, con el pelo aún húmedo y la excusa de que llovía a cántaros y se había quedado atrapada en el tráfico. Pero descubrió, por la aplicación del tiempo, que no había llovido en ningún lugar de la ciudad a esa hora. No dijo nada. No en ese momento. Pero la semilla de la duda ya germinaba, alimentada por el silencio y las contradicciones. Daniel empezó a retraerse, a observar más de lo que hablaba. Y fue en ese silencio que las verdades empezaron a revelarse. Elena empezó a arreglarse más, a salir más a menudo, a sonreírle al móvil como hacía mucho que no le sonreía. Sus conversaciones se enfriaron y sus cenas para dos cesaron por completo. Un día, al pasar por la sala, vio su reflejo en el espejo, riéndose para sí misma mientras escribía algo en el móvil. Era una sonrisa que no había visto en mucho tiempo. Y lo desgarraba por dentro de una forma que ni siquiera él podía describir. Era como si estuviera frente a una persona que ya no conocía y, al mismo tiempo, extrañara a alguien que aún dormía a su lado cada noche. La sensación de abandono crecía silenciosamente, carcomiéndolo. El punto de quiebre llegó un viernes por la noche, durante otra fiesta, esta vez organizada por amigos en común. Ambos estaban presentes, pero muy separados, cada uno hablando con grupos diferentes. En un momento dado, cuando intentó sacarla a bailar, escuchó la respuesta que no esperaba, o que, en el fondo, ya temía oír. Ella lo miró con una mirada casi impaciente y dijo que prefería bailar con otro amigo que estaba allí. Un comentario que podría pasar desapercibido para cualquiera. Pero no para él. Esas palabras estaban cargadas de un desprecio tan frío y calculado que sonaron como una sentencia. Y comprendió, sin la menor duda, que había algo detrás. No era solo una elección de baile. Era un mensaje. Y escuchó. Disimuló su incomodidad con una sonrisa contenida, dijo que iba a buscar algo de beber y se marchó. Pero no fue a buscar nada. Salió discretamente de la fiesta, fingiendo irse, pero en cambio se quedó afuera, cerca de una de las ventanas laterales, oculta entre las plantas y el silencio. Allí los vio. Bailando. Elena y el hombre con el que prefería estar. Y no era solo el baile. Era la forma en que se inclinaba hacia él, la forma en que sonreía,
la forma en que le tomaba la mano íntimamente. Las miradas, las caricias, los gestos. Todo lo que ya no hacía con Daniel estaba allí, ante sus ojos, entregado a otro hombre. Y fue allí, en esa imagen cruda, silenciosa e imposible de negar, donde la verdad se reveló con toda su brutalidad. Estaba con alguien más. Y ya no le importaba ocultarlo. Regresó solo a casa esa noche, sintiéndose traicionado, humillado, reducido a un espectador de su propia historia. El dolor provenía no solo del acto en sí, sino de la frialdad con la que todo sucedió. Del desprecio. De la certeza de que ella lo veía como pasado, mientras se entregaba a un futuro al que él no pertenecía. Se sentó en el sofá y permaneció allí hasta el amanecer, inmóvil, sin saber si llorar o gritar. Cuando el sol comenzó a salir, tomó su decisión. Se iría. Pero no de cualquier manera. Sin ira, sin escándalos. Con dignidad. Con claridad. Lo prepararía todo. Y, cuando estuviera listo, ella recibiría, no explicaciones, sino una respuesta. La respuesta que había madurado en silencio, en la oscuridad de esa madrugada. Lo que Daniel aún no sabía era que tras esa traición, tras esas miradas cruzadas y esos silencios prolongados, había algo aún más profundo. Un secreto que Elena llevaba meses guardando, quizá incluso más. Algo que, al salir a la luz, daría un nuevo significado a todos sus gestos, a todas sus ausencias, a todas sus decisiones. Algo que no solo explicaría su caída, sino que revelaría la verdadera magnitud de la herida que estaba a punto de abrirse. Daniel pasó los siguientes días en piloto automático. Era como si su cuerpo funcionara por inercia, pero su mente estaba siempre clavada en esa noche. La escena del baile le asaltaba en destellos cada vez que cerraba los ojos. Su risa con otro hombre, el roce en su cintura, sus ojos fijos en una mirada que ya no era la suya. La certeza de la traición le quemaba el pecho con un dolor seco, sin lágrimas, sin escándalo. Era una herida limpia, pero profunda. Y ya no buscaba respuestas. Ya las tenía. Lo que lo consumía ahora era lo que vendría después. Empezó a guardar sus cosas en cajas, organizando cajones que una vez representaron fragmentos de su vida en común. No se lo dijiste a nadie. No confrontaste a Elena. Simplemente guardaste silencio. Un silencio denso y pesado que llevaba la fuerza de un huracán a punto de estallar. Redactó con calma el acta de divorcio, la presentó en la notaría, llenó su maleta con ropa básica y dejó todo en su lugar. Cuando Elena regresó de otra de sus noches libres, encontró un sobre la mesa, una maleta en un rincón y una ausencia absoluta en el aire. Leyó la carta y tardó unos segundos en comprender que era real. Lo llamó por toda la casa, subió, bajó, miró en el baño, lo llamó al móvil. No hubo respuesta. Volvió a leer la carta. Esta vez con manos temblorosas y respiración agitada. El impacto no fue repentino. Llegó en oleadas. Primero, negación. Luego, pánico. Y, por último, desesperación. Intentó encontrarlo, fue a su oficina, llamó a conocidos, revisó contactos que apenas usaba. Nada. Fue como si Daniel se hubiera evaporado de su vida, dejando solo el sonido de la puerta cerrándose por última vez. Pasaron los días hasta que finalmente logró verlo. Organizado por él. En un discreto café del centro, lejos de todo lo que conocían. Un lugar neutral, casi impersonal. Y fue allí donde lo vio por primera vez desde que el mundo se derrumbó. Estaba diferente. Más delgado. Su mirada se endureció. No había ira. Había algo peor, indiferencia. Cuando Elena se sentó frente a él, el aire entre ellos parecía cargado. Intentó sonreír, pero la sonrisa se apagó antes de nacer. Quiso hablar, pero él fue directo. Dijo que no quería oír excusas, que no necesitaba disculpas. Que la traición ya había hablado por ella. Que el amor verdadero, cuando se agota, no grita, silencia. Y que su silencio se había vuelto ensordecedor. Intentó discutir, dijo que se sentía confundida, perdida, que las cosas se estaban distanciando y que no sabía cómo afrontarlo. Pero Daniel permaneció impasible. Hasta que, ante su fragilidad,
dejó salir lo que llevaba semanas guardando en su interior. Dijo que lo sabía todo. Sobre el baile, el otro hombre, los mensajes ocultos, las noches de encuentros. Dijo que no era tonto. Que sentía los cambios como alguien siente una cuchilla rozando su piel antes de cortar. Y que, aún así, intentó aferrarse. Intentó comprender. Intentó luchar. Pero ella ya no estaba allí. Elena rompió a llorar. Suavemente. Primero de vergüenza, luego de dolor. Dijo que no sabía por dónde empezar. Y él solo observaba. No con desprecio. Con agotamiento. Hasta que finalmente dijo, necesito decirte algo que no sabes, que nunca supiste. Daniel no dijo nada. Solo esperó. Y lo que vino después fue como una avalancha. Un secreto que llevaba cargando más de un año. Que había enterrado tan profundamente que había empezado a fingir que no existía. Pero ahora, con todo desmoronándose, ya no tenía sentido mantenerlo oculto. Dijo que, meses antes de que todo cambiara entre ellos, había descubierto que su padre, el hombre al que siempre había idolatrado y a quien Daniel admiraba, había engañado a su madre durante años. Y que su madre lo sabía. Siempre lo había sabido. Pero nunca había dejado la relación. Lo aceptó en silencio, dolida, asfixiada. Dijo que, cuando descubrió eso, algo dentro de ella se derrumbó. Empezó a cuestionárselo todo. Amor, fidelidad, la idea del compromiso. Empezó a ver su matrimonio con recelo, como si fuera una trampa a punto de repetirse. Dijo que sentía miedo. Que empezó a ver a Daniel no como era, sino como un reflejo de su padre. Que proyectaba en él una desconfianza que nunca existió. Y, en lugar de hablar, se encerró en sí mismo. En lugar de abrirse, traicionó. No por deseo. Sino por sabotaje. Para destruir lo que aún era bueno antes de que se convirtiera en una prisión como lo había sido el matrimonio de sus padres. Daniel lo escuchó todo en silencio. Su rostro estaba inmóvil. Por dentro, era como si la tierra se hubiera abierto bajo sus pies. Intenté procesar, comprender, asimilar. Pero las palabras me golpearon como piedras en el pecho. Elena continuó. Dijo que había llegado a creer que el amor era una farsa, que nadie pertenece a nadie, que todo termina. Que había buscado en otro hombre no pasión, sino una vía de escape. Un atajo para sentirse viva, deseada, confundida. Pero que, al final, solo se había sentido más vacía. Que no había excusa. Solo miedo. Que nunca había dejado de amar a Daniel, pero ese amor había sido aplastado por el legado emocional que cargaba sin darse cuenta. Que había sido débil. Una cobarde. Que lo había destruido todo con sus propias manos. Y que ahora, viéndolo allí, distante, frío, comprendía que tal vez había perdido al único hombre que la había amado de verdad. Con todos sus defectos. Con toda su devoción. Daniel respiró hondo. Por un momento, pensó que no tendría fuerzas para responder. Pero lo hizo. Dijo que entendía el peso de todo. Que sabía cuánto influye el trauma familiar en nuestras decisiones. Pero que nada justificaba la traición. Que el amor no es un refugio donde se esconde la suciedad. Es confrontación. Es vulnerabilidad. Y que al elegir callar y traicionar, ella no solo destruyó el matrimonio, sino la confianza, los cimientos, la historia. Dijo que si ella le hubiera contado todo antes, tal vez podrían haberlo enfrentado juntos. Pero ahora era demasiado tarde. La herida ya era una cicatriz. Y él ya no tenía fuerzas para intentarlo. Ella intentó tocarle la mano, pero él se apartó. Dijo que había pasado noches sin dormir intentando comprender dónde se había equivocado. Y que ahora, incluso con la revelación, no sentía alivio. Sentía luto. Porque, en el fondo, todavía la amaba. Pero amar a alguien no basta cuando esa persona no sabe qué hacer con ese amor. Dijo que perdonaría. No por ella. Por él. Para seguir adelante en paz. Para reconstruir. Pero que su tiempo allí había terminado. Se levantó,
pagó la cuenta y se fue. Sin mirar atrás. En la acera, sintió que el aire se aligeraba. Como si por fin se hubiera quitado el peso del mundo de encima. No sabía qué vendría después. Pero sabía que merecía algo diferente. Algo completo. Algo real. Lo que aún no imaginaba era que, al otro lado de la ciudad, alguien lo había estado observando durante un tiempo. Alguien que pronto se cruzaría en su camino. Y que cambiaría, una vez más, el curso de su historia. La semana después de su cita para tomar un café, Daniel decidió que necesitaba alejarse de todo lo que le recordaba a ella. De la historia. Del dolor. Tomó una licencia sin sueldo, renunció al apartamento que habían alquilado juntos y se fue a un pueblo costero donde un viejo amigo le había ofrecido refugio temporal en una casa sencilla frente al mar. Se llevó solo 2 maletas, un cuaderno y los libros que a ella nunca le había interesado leer. La decisión no fue una huida, sino un instinto de supervivencia. Necesitaba aire, espacio, distancia. Necesitaba escuchar el sonido de las olas para silenciar el eco de los recuerdos. Los primeros días fueron solitarios e intensos. Me desperté temprano, caminé sin rumbo, escribí fragmentos de pensamientos en servilletas y evité cualquier conexión que no fuera estrictamente necesaria. Mi celular no dejaba de vibrar con mensajes suyos, todo sin leer. Había un profundo cansancio que no era físico, sino del alma, un cansancio de años intentando mantener en pie algo que ella misma había demolido. Pero, curiosamente, en ese lugar donde no conocía a nadie, Daniel empezó a reconocerse. Fue una tarde nublada, cuando la arena aún conservaba el calor del sol matutino, cuando conoció a Clara. Estaba sentada sola en un café de madera, mirando el mar con los pies descalzos apoyados en el alféizar de la ventana. Llevaba un sencillo vestido blanco y el pelo castaño recogido en un moño despeinado. No lo miró con interés ni compasión. Simplemente le ofreció sentarse a su lado al ver que llevaba un libro en las manos y que el lugar estaba lleno. La conversación empezó por casualidad, con un comentario sobre el autor que estaba leyendo. Pero era diferente a todo lo que había experimentado. Clara no preguntó por cortesía. Preguntó porque quería saber. Y escuchó con la clase de atención que no requería prisa. Con ella, no había urgencia. Ninguna exigencia. Solo presencia. Descubrió que era profesora de historia, había vivido sola durante 5 años, no le gustaban las redes sociales y creía que casi todo se podía curar con té y silencio. Los encuentros se volvieron rutinarios. Primero por casualidad. Luego por deseo. No había una intención inmediata de nada. Daniel seguía sintiéndose desconfiado, retraído, sin espacio para volver a amar. Pero Clara no exigía amor. Ofrecía espacio. Comprensión. Una especie de aceptación silenciosa, pero tan genuina que, poco a poco, empezó a soltar sus defensas. No le contó los detalles de lo que había vivido, pero ella pareció notarlo incluso sin oírlo. En una de las conversaciones, ella dijo, hay gente que ama la idea del amor, pero no el compromiso con él. Esa gente lastima a quienes aman de verdad. Él simplemente sonrió de lado, como si reconociera una verdad difícil de digerir. Mientras Daniel volvía a empezar, Elena se sumió en sí misma. Con la verdad expuesta y sus intentos fallidos de recuperar el control, se encontró sola en una casa que una vez había estado llena de significado y ahora resonaba con recuerdos vívidos. Intentó distraerse con el trabajo, con los compromisos, con los amigos. Pero ninguna distracción duró mucho. Empezó a tener insomnio, perdió el apetito y empezó a vivir a base de café y cigarrillos escondidos en el porche. Sus mensajes no recibía respuesta. Sus llamadas iban directamente al buzón de voz. Y con cada nuevo silencio, sentía que él realmente se iba, no solo físicamente, sino en su alma. Un día, decidió ir a casa de los padres de Daniel. Desesperada, llamó a la puerta como si buscara refugio en medio de una tormenta. La recibieron con sorpresa y frialdad. Ellos lo sabían todo. Y ese día, le dejaron claro que ya no había lugar para ella allí. Más tarde esa noche, decidió releer el diario que había encontrado entre las pertenencias de Daniel, el que él había escrito durante los meses que había intentado salvar su matrimonio sin que ella se diera cuenta.
Cada página era una puñalada. Un retrato de su ausencia, del dolor silencioso que él cargaba mientras ella se dejaba vencer por la huida. Lo leyó todo de una vez, llorando desconsoladamente. Al terminar, abrazó el diario como si pudiera traerlo de vuelta. Pero era demasiado tarde. Se había ido por completo. Y lo más cruel fue que lo supo, tenía razón en irse. Ya no había manera de arreglarlo. Lo que tenían ya no era una pareja con problemas, era un campo minado de dolor. Clara y Daniel comenzaron a compartir cafés, luego paseos más largos, hasta que un día ella lo invitó a cenar a su casa. No había intenciones ocultas, solo un deseo genuino de compartir tiempo. Su casa era pequeña, llena de plantas, libros apilados y aroma a lavanda. Él se sentía en paz allí, como no lo había sentido en mucho tiempo. Durante la cena, ella habló sobre la pérdida, sobre las veces que casi lo había abandonado todo, sobre cómo el dolor puede ser un gran maestro si no dejamos que nos defina. Daniel no lloró, pero sintió una sensación de liberación. Fue como si, por primera vez, alguien hubiera mirado sus heridas y le hubiera dicho, lo entiendo. Y está bien. No hubo beso esa noche. Pero cuando se despidieron, él le sostuvo la mano unos segundos más. Y eso fue suficiente. Pasaron las semanas, y Elena insistió. Escribí cartas que nunca leyeron, envié fotos antiguas, intenté concertar encuentros. Un día, decidió ir a la costa, donde sabía que él estaba. Esperó fuera del café hasta verlo. Y al verlo, se dio cuenta de que había llegado tarde. Daniel estaba con Clara. Caminaban uno al lado del otro, a paso tranquilo, sin prisas. No hubo muestras exageradas de cariño, pero la conexión era evidente. Fue como un puñetazo en el estómago. No podía moverse. Se quedó allí, mirando lo que podría haber sido suyo, lo que había desechado por miedo, por huida, por malas decisiones. Decidió escribir una última carta. No para recuperarla, sino para despedirse. Dijiste que ahora lo entendías. Que amabas a Daniel, a quien ella había destruido. Y que lo amarías para siempre. Pero que aceptabas que no había vuelta atrás. Que Clara era el nuevo capítulo de un libro que ella misma había destrozado. Y que solo quedaba el recuerdo. Terminó la carta con una frase que nunca tuvo el valor de decir en vida, merecía ser amado completamente, desde el principio. Y yo no supe cómo hacerlo. La carta llegó días después, pero Daniel nunca respondió. Estaba en un punto de mi vida en el que comprendí que algunos dolores no necesitan reabrirse para sanar. Guardó la carta en una caja de madera junto al diario que ella le había devuelto. Un gesto simbólico de cierre. Empezó a hacer planes con Clara. Pensaron en adoptar un perro, viajar, empezar algo juntos. No porque ella llenara un vacío, sino porque despertó en él algo que creía haber perdido, la voluntad de volver a intentarlo. Y una noche de domingo, mientras Clara dormía sobre su hombro en el sofá de la sala, Daniel miró al techo y sonrió. No por lo que había vivido con Elena, sino por lo que había sobrevivido. Por el coraje de haberse ido. Por la fuerza de haberse elegido a sí mismo. Por el milagro de haber encontrado, al final de todo, un nuevo comienzo. Clara yacía junto a Daniel, y aunque su cuerpo descansaba, su mente seguía recorriendo distancias. El peso de la historia que había vivido, del dolor que lo había moldeado, aún resonaba en fragmentos dentro de él, pero ahora estos fragmentos ya no la traspasaban, importaban. Había aprendido a escuchar sus propios silencios, y fue en estos espacios donde empezó a encontrar respuestas que ya no dependían de las actitudes de los demás. No había prisa por seguir adelante, ni necesidad de demostrar que estaba bien. Era diferente. Era una reconstrucción silenciosa, sin espectadores, donde cada gesto cotidiano se convertía en un nuevo ladrillo de algo que, aunque aún en construcción, ya tenía cimientos más firmes. Clara no preguntó por Elena, y eso, de alguna manera, fue la mayor muestra de respeto. Comprendió que había dolor que no necesitaba ser expuesto para ser reconocido, y Daniel, a su vez, sintió que ya no necesitaba defender su propia historia. Su presencia fue suficiente para recordarnos que no era necesario borrar el pasado para avanzar hacia el futuro. Incluso con esta nueva estabilidad emocional, la vida seguía poniendo a prueba sus límites.
Algunos amigos en común que antes formaban parte de su rutina desaparecieron con el divorcio. Otros, más discretos, intentaron mantener el contacto, pero su presencia siempre traía recuerdos difíciles. Una tarde, Daniel recibió un mensaje inesperado del hermano de Elena. Era breve, directo, y decía que su hermana no se encontraba bien. Había dejado su trabajo, se había aislado y ni siquiera respondía a su familia. Daniel leyó el mensaje en silencio, sin saber exactamente cómo reaccionar. Compasión mezclada con autoprotección. Una parte de él quería ayudar, saber si estaba viva, si necesitaba algo. Otra parte clamaba por distancia, por límites, por preservación. Pasó la noche despierto, reflexionando no solo sobre lo que sentía por Elena, sino sobre el tipo de hombre que quería seguir siendo. A la mañana siguiente, habló con Clara. No mintió. Le contó el mensaje, la angustia que le causaba y el dilema moral que atravesaba. Ella lo escuchó atentamente, sin interrumpirlo, solo observando la agitación que bullía tras sus palabras. Cuando terminó, Clara le sujetó las manos con firmeza y le dijo que cualquier decisión que tomara sería comprendida, siempre que no estuviera motivada por la culpa. Que no era su función salvar a nadie. Que nadie se reconstruye con los escombros de otro. Pero si aún quedaba algo por decir, quizás lo más justo sería cerrar el ciclo. Un último encuentro. No para reabrir heridas, sino para cerrar puertas que aún permanecían entreabiertas en su interior. Daniel respiró hondo. La decisión estaba tomada. Encontró a Elena una tarde gris, sentada en un banco de una plaza donde solían ir cuando aún eran novios. Estaba visiblemente más delgada, con el pelo recogido al azar, la mirada hundida y apagada. Al verla, le dedicó una sonrisa que desapareció antes de formarse. Se sentó a su lado sin tocarla, sin decir palabra. Simplemente esperó. Ella empezó diciendo que no esperaba verlo allí. Que ya había aceptado que no volvería. Y que no quería pedir nada. Que solo necesitaba decir ciertas cosas en voz alta. Elena hablaba con la cadencia de quien ha perdido la noción del tiempo. Dijo que se había distanciado de su familia, que ya no reconocía su propia imagen en el espejo. Que el hombre con el que se había liado no duró. Que fue un error de principio a fin. Que se avergonzaba de todo, pero eso no le impedía recordar los buenos momentos, las promesas sinceras, las buenas intenciones que una vez existieron. Ella dijo que Daniel no solo era su marido traicionado, era el hombre que ella destruyó y la única persona a la que todavía respetaba. Daniel escuchó todo sin ira. Ya no había lugar para el odio. Solo una especie de tristeza melancólica, como quien mira un cuadro viejo y descolorido. Cuando ella terminó, él habló con calma. Dijo que no estaba allí para salvarla. Que no podía, ni quería, asumir un papel que no era el suyo. Que comprendía su dolor, pero que no podía permitir que siguiera impregnando su vida. Que el perdón que le ofrecía no era una promesa de cercanía, sino una forma de liberarlos a ambos. Y que esperaba, de todo corazón, que ella pudiera recuperarse. Pero él no estaría allí para presenciarlo. Se levantó y se fue. Por última vez. Y esa, de hecho, fue la última. En los meses siguientes, Elena buscó ayuda. Terapia. Reconectar con su madre. Un nuevo trabajo. No fue fácil. Había días en los que no podía levantarse de la cama. Pero cada paso, por pequeño que fuera, era un intento de volver a ponerse de pie. Sabía que nunca recuperaría a Daniel. Y aunque esta revelación le dolió, también fue lo que la impulsó. Necesitaba convertirse en alguien que honrara, al menos en su memoria, al hombre que tanto había amado. Daniel, en cambio, seguía reencontrándose. Con Clara, construyó una rutina que no dependía de la grandiosidad, sino de la verdadera complicidad. Pasaban las tardes leyendo, cocinando juntos, explorando nuevos lugares, redefiniendo lo que significaba vivir en pareja. Y, poco a poco, aprendió a confiar de nuevo. No solo en otra persona, sino en sí mismo. A confiar en que podía amar sin miedo. En que podía ser feliz sin concesiones dolorosas. En que merecía una vida en la que no tuviera que demostrarle su valía a nadie. Y fue una noche cualquiera, mientras caminaban de la mano por una calle tranquila,
que Clara le preguntó si creía en los finales felices. Daniel sonrió. Dijo que no lo sabía. Pero que, en ese momento, sintió que, por primera vez, estaba exactamente donde debía estar. Y eso fue suficiente. El amor, después de todo, no era un lugar al que se llega, era el camino que se elige. Y por fin había aprendido a caminar con ligereza. Daniel regresó a casa esa noche con el peso de un ciclo cerrado. Era diferente a todas las otras veces que había intentado liberarse del pasado. Aquella conversación en la plaza, breve y definitiva, parecía haber arrancado de su interior las últimas raíces de una historia que, aunque construida con amor, se había podrido con el tiempo y las decisiones. No había culpa en su partida, ni arrogancia en su indiferencia. Solo existía la madura comprensión de que, por mucho que uno desee, no todas las historias están destinadas a perdurar. Al cruzar la puerta de la casa que ahora compartía con Clara, lo recibió el aroma a canela que provenía de la cocina, señal de que ella había preparado té, quizás uno de los que él había mencionado que le gustaban semanas antes. La atención al detalle siempre fue la forma más silenciosa y poderosa en que Clara demostraba su amor. No eran grandes gestos, sino presencia constante, escucha activa y una bienvenida pausada. Al verla de espaldas, removiendo lentamente la infusión en la tetera, sintió una emoción casi infantil, esa rara seguridad que solo existe cuando sabemos que por fin podemos descansar. Clara notó su presencia, se giró y sonrió con ternura. No le preguntó cómo había estado. No porque no le importara, sino porque sabía que, si era necesario, hablaría. Se sentaron juntos en la sala, en silencio, con la taza caliente en las manos. Solo después de unos minutos, él dijo que se sentía ligero, pero no precisamente feliz. Fue un alivio agridulce. Como quien termina una carrera larga y, incluso después de ganar, sigue sintiéndose agotado. Clara respondió con dulzura que era así, que terminar las historias reales nunca era indoloro, incluso cuando el final era necesario. Y que no necesitaba apresurarse ni forzar una sonrisa. El tiempo que tarda el corazón en comprender lo que la mente ya ha comprendido siempre es más largo, dijo ella, y él simplemente asintió, conmovido por la sabiduría de esa mujer que siempre parecía saber qué decir, y aún más, qué no decir. Con el paso de los días, las huellas de su antigua vida se fueron difuminando en su nueva rutina. Daniel volvió al trabajo, con más concentración y menos urgencia. Empezó a cuidar su salud, madrugando para correr y escribiendo con más frecuencia. Clara seguía siendo su punto de equilibrio. No invadía sus silencios, pero tampoco los ignoraba. Un domingo soleado, la llevó a la cima de un sendero donde solía ir cuando necesitaba pensar. Se sentaron uno al lado del otro y, tras un largo silencio, la miró fijamente. Dijo que no sabía exactamente cuándo se había enamorado de ella, pero que sabía que era real. Que ya no quería mirar atrás, que sentía que estaba listo para empezar de verdad. Clara lo miró sin sorpresa. Ella ya lo sabía. Y, como todo en ella, respondió con calma. Dijo que ella también se sentía así. Que había aprendido a amarlo tal como era, incluso después de que lo hubieran roto. Y que no esperaba promesas, solo la verdad. Fue allí, en aquella tarde sencilla y sin pretensiones, que decidieron dar un nuevo paso. Un compromiso silencioso pero profundo. Un pacto de presencia. Mientras tanto, Elena seguía intentando recomponerse. Las sesiones de terapia se convirtieron en su único punto de apoyo. Las conversaciones con su madre, aunque difíciles, le abrieron caminos hacia la comprensión. Descubrió que había pasado toda su vida reproduciendo patrones que ni siquiera sabía que tenía. Que el miedo a ser traicionada como su madre se convirtió en una profecía autocumplida. Empezó a aceptar que era responsable de sus decisiones. Y aunque el dolor era constante, también sentía cierto alivio al tomar las riendas de su propia historia. Un día, encontró una vieja caja con fotos y cartas que había intercambiado con Daniel en sus primeros años. No lloró. Simplemente sonrió con tristeza y respeto. Había algo allí que era cierto, aunque hubiera sido destruido después. Decidió meterlo todo en un sobre y escribió afuera: cosas que me hicieron creer en el amor. No como una burla, sino como una forma de reconocer que, sí, había sido amada. Y había fracasado.
La noticia de Daniel y Clara le llegó a través de un amigo en común. Supe que estaban bien, que habían adoptado un cachorrito y que planeaban viajar por Europa. La noticia dolió, pero no como un puñal. Fue más bien como un tirón firme y real que la obligó a seguir adelante. Sabía que nunca volvería a tener un lugar en su vida. Pero también sabía que necesitaba una nueva oportunidad. La traición ya no era el centro de su historia, sino el punto de partida de una transformación. Volvió a estudiar, a dibujar e incluso aceptó participar en un proyecto social como voluntaria. Descubrió que ayudar a otros a empezar de cero también era una forma de sanarse. Una tarde, Daniel recibió una carta inesperada. No de Elena, sino de un viejo amigo que se había distanciado tras el divorcio. Era una disculpa. El amigo confesó que no supo cómo actuar en ese momento, que se había posicionado del lado que parecía más fácil. Y que ahora, viéndolo desde fuera, comprendía lo fuerte que había sido Daniel. Lo conmovió más de lo que imaginaba. No por validación, sino por reconocimiento. Comprendió que incluso los silencios del pasado, rotos con honestidad, podían tener valor. Respondió a la carta con gratitud. Y ese mismo día, se sentó con Clara para contarle toda la historia. Por primera vez, de principio a fin. Ella lo escuchó atentamente, lloró a veces, le apretó las manos en otras. Al final, dijo que ahora lo comprendía todo con mayor profundidad. Y que lo admiraba aún más por todo lo que había soportado en silencio. Daniel se sintió completo. Nunca imaginó que volvería a amar con tanta claridad. La víspera de su cumpleaños, Clara organizó una cena informal, solos. Preparó su plato favorito, encendió velas y puso música suave de fondo. A mitad de la comida, le entregó una carta. Dentro había un texto que decía que amar a Daniel era como cuidar un jardín después de una tormenta, requería paciencia, dulzura, pero sobre todo, esperanza. Que no quería borrar su pasado, sino formar parte de su futuro. Daniel no respondió con palabras. Se levantó, se acercó a ella y la abrazó con la fuerza de quien comprende el valor de ser elegido incluso después de haber sido destrozado. En los días siguientes, comenzaron a planear una nueva etapa. No había prisa por casarse, no se requerían formalidades. Solo el deseo mutuo de construir algo sólido. Juntos, eligieron un terreno para una pequeña casa cerca de la naturaleza, con espacio para libros, plantas, silencio y risas. Y allí, cada ladrillo se colocaría con la conciencia de quien sabe que un hogar no se compone solo de paredes, sino de decisiones cotidianas. Mientras Clara se encargaba de los bocetos del proyecto, Daniel finalmente tuvo el coraje de abrir el cuaderno donde había escrito sus últimas notas durante el final de su matrimonio con Elena. Lo releyó todo, sin resentimiento. Y, al final, escribió una última frase antes de guardarlo para siempre: no soy lo que me pasó. Soy lo que elegí hacer con esto. Y con esa frase, Daniel puso fin a la historia que lo formó, pero que ya no lo definía. El pasado seguiría existiendo, pero ahora era solo una sombra ante la luz de un nuevo presente que, día tras día, eligió vivir con conciencia, verdad y amor. La primavera llegó tímidamente, con sus colores suaves y temperaturas que poco a poco entibiaban la piel, como si el mundo por fin hubiera decidido respirar con más ligereza. Caía la tarde, y Clara caminaba entre los estantes de una pequeña librería mientras Daniel hojeaba un libro sobre arquitectura sostenible. Había algo diferente en sus ojos, como si el tiempo finalmente se hubiera asentado en él. Ya no existía el peso del pasado, ni las cicatrices de las decepciones, solo la conciencia de que todo lo vivido lo había traído exactamente hasta ese punto. Al salir de la tienda, de la mano, no dijeron nada, pero el silencio entre ellos era reconfortante, un silencio que decía más que las palabras. En el coche, ella apoyó la cabeza en su hombro y, por primera vez, Daniel supo, con toda la certeza del mundo, que era posible volver a amar sin miedo a ser destruido. Unos meses después, inauguraron su nuevo hogar. Era pequeño y acogedor, con amplios ventanales y un jardín en la parte trasera donde cultivaban lavanda y albahaca. Su cachorro adoptado ya formaba parte de su rutina, durmiendo a los pies de la cama y esperando con ansias los paseos diarios. Clara montó un pequeño estudio para grabar sus clases de historia en línea, mientras que Daniel organizó su propia oficina, donde volvió a diseñar proyectos con una libertad que nunca antes había sentido.
Allí, todo era fruto de decisiones conscientes, nada provenía de la obligación ni del miedo. Habían aprendido, a su manera, que el amor verdadero no se impone, sino que se ofrece. Y que la paz compartida es más valiosa que cualquier pasión desbordante que consume y luego deja cenizas. Una noche despejada, invitaron a cenar a un par de amigos. Durante la conversación, surgió el tema de los nuevos comienzos y de cómo algunas rupturas son, en realidad, liberaciones. Daniel escuchó atentamente, y solo cuando le preguntaron directamente si creía que todo sucede por algo, respondió con una serenidad que ni siquiera sabía que tenía: creo que el dolor nos enseña a respetarnos a nosotros mismos y a lo que merecemos. Y que, a veces, solo pasando por lo que nos rompe comprendemos el valor de quienes nos ayudan a reconstruir. Clara le apretó la mano suavemente, como si supiera que detrás de esa frase se escondía una historia que solo ellos dos conocían en su totalidad. Al otro lado, en un apartamento alquilado, Elena intentaba seguir adelante. Sus días ahora estaban marcados por compromisos sencillos: terapia los martes, voluntariado los sábados, café con su madre los domingos. Su vida se había encogido, pero se había profundizado. Su antigua vanidad, antes alimentada por las apariencias y la validación externa, dio paso a una búsqueda más discreta de sentido. Descubrió el placer de plantar hierbas en el balcón, de organizar sus cosas con cuidado, de ver películas sola sin sentirse sola. Pero había momentos en que el arrepentimiento la invadía como una ola. No por la ausencia de Daniel, sino por la certeza de lo que había destruido cuando aún podía haber sido salvada. A veces, al caminar por lugares familiares, se cruzaba con parejas y se sorprendía observando gestos de cariño con un dolor discreto, el dolor de quien sabe que alguna vez tuvo algo en sus manos y lo dejó escapar por descuido y cobardía. Ciertas pérdidas no son ruidosas, son silenciosas y constantes, como un eco en el pecho. Un fin de semana, mientras visitaba una feria de libros usados, encontró una edición antigua de una novela que Daniel solía citar. No pudo resistirse y la compró. En casa, al abrir la primera página, sintió que volvía un peso de antaño, pero esta vez sin la culpa que solía paralizarla. Era solo añoranza. Añoranza de la mujer que había sido a su lado, de la versión de sí misma que no podía sostener. Se sentó en el porche y leyó durante horas, como si cada línea fuera un intento de reconciliarse con el pasado. Elena aprendió a vivir con el dolor. No como un castigo, sino como una consecuencia. Y quizás ese fue el mayor crecimiento que pudo lograr. Ya no quería volver atrás. Solo quería seguir adelante sin causar nuevas heridas. Daniel, a su vez, empezó a visitar a sus padres con más frecuencia, reavivando viejos lazos y resignificando afectos. Un día, mientras paseaba con su padre por la orilla del lago, escuchó algo que lo sorprendió: hiciste lo que yo nunca tuve el valor de hacer, hijo. Te fuiste antes de perderte para siempre. Y por eso sigues entero hoy. Daniel guardó silencio unos instantes, asimilando la confesión. Nunca imaginó que su valentía pudiera inspirar incluso al hombre que una vez fue su mayor ejemplo a seguir. Al volver a casa, encontró a Clara sentada en el suelo, rodeada de plantas y libros. Sonrió, se acercó y se sentó a su lado. No dijeron nada. Pero fue suficiente estar allí. Juntos. Presentes. Vivos. Al año siguiente, viajaron a Portugal. Era un viejo sueño suyo, postergado por tantas otras prioridades que ya no existían. Caminaron por calles estrechas, escucharon fado en una taberna escondida, compartieron pastéis de nata y rieron como adolescentes. Una tarde lluviosa en Lisboa, resguardado bajo el toldo de una librería, Daniel miró a Clara y, sin pensarlo dos veces, le dijo que ella era su hogar. Que estuvieran donde estuvieran, mientras estuvieran juntos, él estaría en paz. Clara lo miró a los ojos y le respondió que nunca quiso ser el destino de nadie, pero que se sentía honrada de ser el camino de alguien que sabía reconstruirse lentamente, sin ruido, con verdad. Pasó el tiempo. Las estaciones cambiaron. El dolor quedó atrás. Elena siguió adelante con su vida con dignidad, Daniel encontró redención y amor, Clara fue luz desde el primer momento. Y si esta historia nos enseñó algo, fue que la traición no solo duele, sino que transforma. Destruye, sí, pero también revela. Y a veces,
perder a quien nos traicionó es la liberación más silenciosa y preciosa que la vida nos puede ofrecer. Si has llegado hasta aquí, comenta, ¿qué fue lo que más te conmovió de esta historia? Queremos saber tu opinión. Y, por supuesto, suscríbete al canal para seguir nuevas historias como esta, que nos conmueven, nos transforman y nos hacen reflexionar. Porque esta historia lo deja claro, la traición no solo termina una relación, sino que erosiona la confianza, destruye la autoestima y puede destruir lo más hermoso entre dos personas, el cariño. Que esta historia sirva de advertencia y reflexión. Aquí en el canal, no apoyamos, alentamos ni romantizamos ningún tipo de engaño, lo que queremos es exponer, con verdad y emoción, el impacto que puede tener. Hasta la próxima historia. Y recuerda, quien de verdad ama, cuida. Quien cuida, no hace daño.